Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Miguel Andrés Rodríguez Moreno. Hoy vengo a hablar no del cartel de Cali, sino del cartel de oportunidades en la vida tuya. Vengo a hablar no del lavado de activos, sino del lavado de conciencias para renacer y perdonar. Y vengo a hablar de no la extinción de dominio, sino de cómo no dejar extinguir las capacidades que hay en tu interior. Hoy, aquí, en Se dice de mí, te contaré mi verdadera historia. Convertido en un hombre maduro, consciente y con el dolor de patria a flor de piel, Miguel Rodríguez, hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos en la historia de Colombia, llega, se dice de mí, para mostrarle al país que sí existen las segundas oportunidades, que apostarle a la paz vale la pena. Yo he sido un cáncer físico y un cáncer social, que es el estigma. Él perdonó, renació y hoy trabaja y muy duro para ser un hombre feliz y con una vida tranquila. Yo no me siento estigmatizado porque eso lo dejé atrás en mi vida, pero toca cargar con un cascarón fuerte de esos problemas que no fueron generados por uno, pero que nos arrastraron durante muchos años. Luego de enfrentar el dolor de tener a varios miembros de su familia tras las rejas, de tener lejos a su padre y a su tío, a Miguel Rodríguez, hijo, le tocó, sí, le tocó construir su propia historia. Liberándome independientemente del amor tan grande que puedo tener por mi padre y construyendo mi propio espacio y mi propia historia. Le duele ver cómo su tío Gilberto y su papá Miguel utilizaron su talento de la manera equivocada y sobre todo del daño que causaron a su paso. Tuvo una inversión de principios y de valores en su vida que lo llevaron por ambición a meterse en un mundo que después fue muy difícil para él salirse, que fue el narcotráfico. Paradójicamente, tener a su padre tras las rejas lo hizo recuperar a su figura paterna. Para mí, mi papá era lo que yo conocía de él, no lo que el mundo dijera. Retrocedemos como en una máquina del tiempo para conocer el origen de la familia Rodríguez Orejuela. De ellos se sabe que vivían en medio de una evidente escasez económica. Su abuela, de quien guarda recuerdos maravillosos, se llamaba Ana y el abuelo Carlos. Él era un apasionado pintor y amante de las siluetas y el color. De hecho, ese amor por el arte lleva a mi abuelo, quien pintaba a mano alzada, y era un hombre que era restaurador de las cúpulas de las iglesias en los pueblos del Valle del Cauca y en los alrededores aquí en Colombia. Nace el ponerle a mi papá Miguel Ángel en honor a ese pintor, ¿sí? A quien tanto mi abuelo admiraba por sus capacidades artísticas. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes. Su madre, que era una mujer pudiente, me ha puesto a estudiar allá y sí pintaba muy bonito. Su abuelo tenía un estilo muy particular de ver la vida. Viajaba constantemente, los dejaba solos. La familia tenía muchas carencias afectivas y económicas, hasta que su tío Gilberto Rodríguez Orejuela, el mayor de los 6 hermanitos y quien más tarde sería el líder del cartel de Cali, tomaría las riendas de su casa para hacer respetar a su mamá, siendo aún un niño. Él no enfrenta, pero sí increpa a su padre diciéndole que deja a su mamá ya mejor tranquila y que ellos continúan solos. Pues realmente fuimos unas personas con una madre excepcional. Mi padre se fue muy pronto de la casa y ya cuando Gilberto creció, él hizo el rol de padre, ¿no? Y de hermano. Se dedicaron a trabajar unidos en familia y así,
poco a poco fueron saliendo adelante. El primer negocio fue vendiendo los frascos de las gaseosas que convertían en floreros y que su papá, Miguel Rodríguez Orejuela, pintaba siendo un niño. Las pulían de tal manera que no fuera a generar un corte para cualquier persona. Y mi papá hacía algo que se llama algo tipo vitral. Y Miguel los pintaba, Miguel era el pintor que sacó la vena de mi padre. Y el otro, el comerciante, el que salía y los vendía, y con eso nos sosteníamos en el estudio y en muchas cosas. Mientras tanto, Gilberto Rodríguez Orejuela obtuvo su primera oportunidad para emplearse y fue en una botica. Aprovechó que le gustaba montar bicicleta y solicitó empleo como mensajero. A la vuelta de 6 meses ya era jefe de mostrador, es decir, pasó por todos los procesos de esa pequeña droguería a ganarse la posición de ser el jefe de mostrador. Mis tías contaban anecdóticamente cómo él ensayaba en ellas para inyectar, para aprender a inyectar, para poderse ganar unos pesos de más. Tenía como esa carencia de niño, de juventud. Ya él se creía un adulto mayor, entonces era bastante rígido. Poco a poco, su tío Gilberto se fue adentrando en el mundo de la farmacéutica. Crea un medicamento y lo crea de manera microempresarial. Saca un registro que a ese momento era el registro sanitario, como el INVIMA de hoy en día. Y él mismo era quien lo producía, lo salía a vender como visitador médico y lo distribuía, ¿sí? El tiempo pasó y la familia ya tenía otra situación económica. Nazco el 14 de julio. Mi familia ya era una familia económicamente acomodada. Ellos en un principio fueron vistos, pues como en Colombia, como unos empresarios prósperos. Tuvieron un banco, el Banco de los Trabajadores, y aquí en Cali pues eran los dueños. Y buena parte de la sociedad los acogió y buena parte de la sociedad hizo negocios con ellos sin preguntar mucho. Y tuvieron relacionamiento con todos los empresarios y con todos los políticos del país. Siempre fueron personas que visionaron las cosas a mediano y largo plazo. Al año y medio de nacido, a Miguel hijo le detectaron cáncer durante un paseo familiar. Miguelito me cuenta que ellos estaban en Disney y que él lloraba muchísimo. Y la mamá decía, ¿cómo así? Que el niño en Disney llora sin parar. Entonces fue por esa señal que se dieron cuenta que él estaba enfermo y lo llevan al hospital. Y descubren que tengo un tumor arrojado en el riñón izquierdo, que se llama un tumor de Wilms, y que tienen que programar con urgencia el extirpar ese niño para mirar que no fuera, digamos, a hacer metástasis en el cuerpo mío. Fue angustioso sobre todo para la madre, ¿no?, que estaba con él. Y acá nos contaban lo que iba sucediendo. La frialdad de ese momento de las personas que atendían, pasaban y decían, su hijo sigue vivo, y decía, es que él no se va a morir, él va a vivir. Y de 21 niños que habían en ese pabellón, solamente 2 quedamos con vida. Luego yo creo que mi papá y mi mamá pensaron que ese iba a ser el único episodio difícil que su niño iba a vivir, y luego vinieron las dificultades que todo el mundo conoció. Sus padres se dedicaron a cuidarlo. Desde muy niño entendió que cada vida tiene un propósito. Yo vencí un cáncer físico y un cáncer social, que es el estigma, y me siento liberado de eso. Y sí tengo un nombre y un apellido reconocido por un hecho histórico que marcó una etapa de nuestro país, de pronto de manera negativa, ¿sí? He construido con el mismo nombre otra faceta diferente para mi propia vida. Nos ha tocado más duro, pero pues gracias a Dios la gente joven ha salido adelante, ha hecho empresitas, ha luchado y ahí van. Las fiestas de los miembros del Cartel de Cali tenían fama en su complejo gremio. Nietzsche, Guayacán, Tito Nieves y muchas figuras más estaban a una llamada de distancia para amenizar sus fiestas. Sí, había una dualidad, una doble vida, pero en el mundo empresarial eran personas reconocidas a nivel empresarial. No quiero con esto tapar el sol
con un dedo y que ocultar lo que todo el mundo conoce que pasó. Pues sí, era una fiesta muy concurrida. En ese entonces había muchos amigos, ¿no? Pues, después la mitad no los conocieron. Pues sí, traían orquestas, pero traían cantantes famosos, ¿no? Como Rafael, como Julio Iglesias, como Paloma San Basilio. Roberto Carlos me encantó mucho. Miguel hijo descubrió en la adolescencia que el origen de la fortuna familiar era de dudosa procedencia. Hasta el día que tú empiezas a ver que a tu casa llegan a tocar la puerta fuerte las fuerzas militares o lo que era el bloque de búsqueda, hasta el día que tú ya empiezas a mirar que ponen carteles en la calle de Se Busca, ¿sí? A nosotros de adolescentes mi mamá lo manejaba muy bien, entonces uno no veía noticiero ni estaba enterado de lo que todo el mundo se daba cuenta. El Estado, digamos, arrancó una guerra frontal contra el narcotráfico y contra los denominados extraditables. Y yo creo que logra, digamos, tenerse dimensión de lo que correspondía la mafia del cartel de Cali cuando cae el cartel de Medellín. Y habían cosas que eran crueles. Entonces te decían mafioso, traqueto. No entendía por qué. Porque de pronto era lo que ellos muchos también escuchaban en sus casas, ¿sí? Lavado de activos y narcotráfico. Uno de los capos más buscados del mundo. El confeso narcotraficante Miguel Rodríguez. Fue difícil y hasta cruel enfrentar en la adolescencia que era hijo de un hombre señalado por la justicia. Empieza uno a vivir un flagelo de que somos amigos en el colegio, pero la amiga cumple 15, pero a mí no me invitan. De vez en cuando les echaban sus pollas, pero también tenían compañeros que los admiraban porque siempre se destacaron por ser los mejores estudiantes. Es muy duro para un muchacho coger semejante cruz y que cada vez donde llegue no lo puedan ver como él, como Miguel Rodríguez, sino que le tengan que cargar la cruz de que él es hijo de mafia. Quitarse la venda de los ojos fue doloroso. Hay un silencio, una realidad, ¿sí? Y allí empieza como a crearse, cuando tú tienes carencias de no controlar y manejar las emociones, a crearse un temor, un miedo, ¿para dónde va todo esto? Pero en silencio. Cuando hay ese boom, entonces le cambia la vida a Miguel y a toda su familia, terrible, pues, porque ya tocaba casi que andar escondidos. Ellos también entraron en el radar de las autoridades y de la DEA, de las autoridades norteamericanas muy pronto. Pues el solo hecho de ser hijo de quien es y sobrino de quien es, la gente lo aleja y lo tiene como una persona rara. Hoy recuerdo un día de su cumpleaños, cuando lo llevaron a un restaurante a celebrarlo. Ahí habló desde la línea telefónica del lugar con su padre, quien ya era requerido por la justicia y no podía dejar evidenciar su paradero. Mantenemos ahí provisiones mientras... Llama, hablo con él, que estaba bien, y al otro día hubo una persecución fuerte en Cali, donde casi lo capturan, ¿sí? Y digamos, se pudo eludir la justicia. Uno sentía que era de pronto culpable uno de eso. El Comando Especial Conjunto interceptó varias comunicaciones del capo, en las que algunos de sus familiares le aconsejan que su única salida es la rendición. No, pues era duro porque teníamos los niños pequeños y eso no les importaba para nada. No importaba que estuviéramos en pijama, en lo que fuera, si no abríamos la puerta, pues nos las tumbaban. Pero siempre buscándolos a ellos y nunca los encontraron porque pues ellos no se iban a esconder en nuestras casas. Llega el 6 de agosto del 95 y yo salgo y estaba todo el mundo reunido con lágrimas en los ojos en la sala de televisión. Lo primero que viene a mí a la mente es que mi papá lo mataron. Ahí se me vino el mundo encima. Miren, no, él está bien. A su papá lo capturaron. La policía lo cogió esta madrugada. Los grandes protagonistas de la jornada fueron el director de la policía, general Rosso José Serrano, el subdirector Luis Enrique Montenegro y el ministro de Defensa Fernando Botero, como grandes cabezas de la lucha contra el cartel de Cali. Estábamos en la emisora de radio con algunos de los familiares y sé que para Miguel
Era un momento muy difícil de poder enterarse de lo que le estaba pasando a su papá siendo un adolescente que apenas empezaba a entender todo esto que sucedía a nivel nacional. Pero de un momento a otro fueron cayendo todos. Yo no sé, una cosa rarísima. Primero no la pudieron encontrar y después cayeron todos. Yo creo que en el fondo hubo una negociación, porque sí es muy extraño que durante 6 o 7 años no tuvieron ni idea dónde estaban y finalmente en 6 meses capturaron todo el cartel de Cali. Hasta ahora el mayor logro es la desarticulación del denominado cartel de Cali. En un año han caído 2 de sus cabecillas, mientras que otros 3 se han rendido por la presión del bloque de búsqueda. Pues no alcanzaron a entregarse porque los capturaron, pero pues cuando ya estaban allá, mi madre decía que había que pagar las deudas y que era muy bueno que estuvieran. Ella nunca alcanzó a darse cuenta de que los iban a extraditar. Ella murió antes de que ellos fueran extraditados y de muchas cosas que nos sucedieron al resto de la familia. Gracias a Dios no tuvo que penar tanto. Mi sentimiento de hijo fue, no me importó la cárcel, nada, voy a volver a ver a mi papá. Efectivamente, yo creo que la familia descansó mucho porque pues es que estar con la tensión de que están buscando a los papás y cuándo los van a capturar y si los van a matar o no los van a matar, pues yo creo que eso genera mucha zozobra. Le duele analizar cómo su amado tío, al que Colombia tanto miedo le tenía por el daño que le hizo al país, tomó el camino equivocado. Con la captura del hombre señalado como el más grande capo de la droga en el mundo, la policía de Colombia se ponía como una de las más efectivas del planeta. Tuvo una inversión de principios y de valores en su vida que lo llevaron por ambición a meterse en un mundo que después fue muy difícil para él salirse, que fue el narcotráfico. Su padre y su tío lo instaban a asistir en los comités empresariales desde la cárcel. Él se sorprendía por los vastos conocimientos que tenían, a pesar de la poca preparación académica. De ahí que tras las rejas se dedicaran a estudiar. Mi papá estudió administración de empresas en la cárcel y mi tío Gilberto estaba estudiando filosofía y letras, pero previo a eso mi tío terminó el bachillerato que no lo había terminado, porque creó un imperio gigante empresarial simplemente con un 5º bachillerato, 6º. Los domingos íbamos las mujeres y los sábados iban los hombres. Pues había alegría, ¿no? De verlos. Si algo lo caracteriza es que aprendió a verle el lado positivo a cada situación. Tener a las personas que más amaba tras las rejas lo llevó a estudiar Derecho. Yo me terminé de formar en una cárcel. Yo siempre digo que fui un preso pasivo, ¿sí? Porque yo vivía visitando a mi papá, pero esa era una forma de aprender. Y aprender viéndolos, cómo atendían a un abogado, a las personas que iban donde ellos, cómo hacían una estrategia para una defensa, cómo hacían una estrategia para la parte empresarial. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades, sin máscaras. Pero todo con temor, con miedo. O sea, vivía una vida de bandido sin serlo. ¿Por qué? Porque vivía escondido. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Miguel Rodríguez, hijo y sobrino de los líderes del cartel de Cali, quien hoy le cuenta al país cómo logró tener una vida lejos del narcotráfico y convertirse en un hombre que va por el país con una bandera blanca hablando de paz, perdón, reconciliación y nuevas oportunidades. Era abogado, pero teníamos una empresa de comunicaciones, de pantallas audiovisuales con publicidad, pero todo con temor, con miedo. O sea, vivía una vida de bandido sin serlo. ¿Por qué? Porque vivía escondido bajo el yugo del miedo que me dominaba. Hasta que un día deciden atacarme públicamente, pretenden atacarme públicamente por haber trabajado y haber hecho unos temas publicitarios para una entidad pública. ¿Sí? Que iban a atacar que era lavado de activos o que tenía que ofrecer algo de dinero. Y ni siquiera la justicia, eran periodistas. Yo dije, no voy a hacer esto más, tengo que buscar una alternativa de que me ayude a darle un giro a esta historia. Y que un muchacho como él, que podía tranquilamente haber dicho, yo sigo acá, con todo el poder, con el mando, con plata,
haya dicho, esto no es así. Que ese muchacho haya cogido su vehículo, lo haya puesto en primera, y haya dicho, bueno, esto lo frenamos. Yo asumo la responsabilidad como primera persona, como Miguel, y voy a decirle a estas sociedades que lo hagamos. Yo creo que eso es valioso en él. Desde que lo conocí, entendí que él cargaba una responsabilidad. ¿Cuál? La de sanar las heridas que de pronto hizo su padre, que de pronto hizo su tío. Y él decía, en su interior, no nos lo manifestaba nunca, pero él me parecía verlo planeando cómo hago yo para reconciliar todo lo que ellos hicieron, cómo hago para sanar. Yo tengo que llevar un mensaje para curar tantas heridas en los corazones. Porque ni mi papá ni mi tío nos educó para ser ni narcotraficantes ni delincuentes. Nosotros nos educaron para ser empresarios, para ser personas de bien, ¿sí? Donde nunca vimos ni un gramo de droga, ni hablar cosas ilícitas delante nuestra. Nunca le dijeron a sus hijos, sigan en eso, o hagan eso. Y no lo hicieron, ahí están. Hoy son unos ciudadanos de bien todos. Mi papá tenía un tema que era como una vergüenza cuando mi tío tocaba esos temas. Cuando digo que mi tío los tocaba era ya en prisión, ya condenados, donde mi tío decía, es que fuimos, hicimos estos temas de narcotráfico, mi papá se podía morir de... Empezaba a toser, a cambiar el tema, a Gilberto, no hay que hablar de eso aquí. Era una negación a aceptar una realidad, ¿sí? Ellos siempre le inculcaron que tenía que estudiar, prepararse y ser una persona de bien. Ellos buscaron que fueran profesionales, que fueran gente correcta, que fueran gente que tuviera su carrera. Él me dice que jamás, o sea, que obviamente él ama a su papá porque es su papá como sea, pero que él si algo sabe es que él nunca haría nada de narcotráfico. Estudiar Derecho lo hizo entender los procesos legales de su papá y de su tío desde otra perspectiva. Miguel Rodríguez Orejuela será llevado en los próximos días a los Estados Unidos y allí deberá enfrentar cargos por tráfico de droga, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Me tocó estar presente cuando mi papá lo extraditan, pero antes de llegar a esa etapa, a esa extradición, todo fue muy fuerte. Mi hermano estuvo clandestino 5 años y mi papá al año siguiente de haber sido solicitado en extradición, se lo llevan, primero mi tío, en diciembre, luego mi papá en un marzo del año siguiente. Siempre nos decía, ¿no?, de que estuviéramos nosotros tranquilos, que ellos tenían que ir a pagar lo que habían hecho y que se iban con gusto después de que nosotros estuviéramos tranquilos. Ellos negociaron aquí con Estados Unidos antes de irse. Y me parece que esa negociación fue dilatada pues porque ellos pretendían que a sus hijos no les decían nada, que no les pasara nada. Me despedí de mi papá 7 veces. Fueron 7 veces de llorar, de aferrarme a abrazarlo y no soltarlo. Mi papá era todo para mí. Como lo es mi mamá, pero era todo porque era haber recuperado un espacio que no tenía. Y romper ese cordón umbilical con el papá era fuerte, porque para mí mi papá era lo que yo conocía de él, no lo que el mundo dijera. En esa última visita de despedida, le dijo a todos mis hermanos, yo les pido un favor, quiero que todos cuiden a Miguel Andrés. Él es muy emocional, muy de corazón, porque me puse muy mal, ¿sí? Tenía que ser fuerte ahí, pero no pude. Y fuimos, nos despedimos. Él se hacía el fuerte, aunque Miguel siempre fue como más sensible que el otro. Gilberto fue más fuerte, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que estaba triste y lo alegramos y ya le echamos chistes y que allá lo íbamos a ir a ver. Realmente al comienzo dieron unas visas humanitarias, que fue el compromiso que hicieron con ellos. Para declararse culpable hubo muchos compromisos. Y tengo la oportunidad de ser parte de 4 miembros de la familia a los quienes nos dan permiso, porque yo estaba metido en una que se llamaba la lista Clinton, no se llama. Y me metieron desde que tenía 16 años de edad. Y soy uno de los 2 hijos de Miguel que puede ir a la condena y uno de los 2 sobrinos de Gilberto que acompaña a sus hijos a la condena. El proceso de que ellos se van a Estados Unidos no ha sido fácil, porque ellos siempre
han tenido la ilusión y el sueño de volverlo a tener acá en su casa, poderlo convivir con él, poder dialogar con él. Pero lógicamente que es un proceso muy complejo y difícil, ¿no? Mi hija es abogada y fue la primera, siempre mis hijos tuvieron visa americana y fue la primera en estar con ellos en Miami. Para ella fue duro verlos engrillados, el uno arrastrando el otro para llegar a un cubículo. Ella vino muy mal de esa primera visita. Ya la segunda visita se los tuvieron en el cubículo, entonces ya fue menos duro para ella. Luego les empezaron a dar visas a los que las habían quitado y ya ellos iban y ya era en un patio, ¿no? Sin poderlos tocar, eso sí, en una mesa de concreto. No podían tocarlos, darles la mano, abrazarlos, pero pues lograron estar con ellos en varias oportunidades. Miguel está lejos de que el país crea que se está victimizando. Son muchas las reflexiones que se ha hecho a lo largo de su vida, como el día que su padre, ya extraditado, es llevado a la clínica para unos chequeos médicos. Entonces yo me senté una vez a conversar con un amigo, un señor amigo, él se llama Guillermo Rojas. Entonces me senté con él a charlar. Y en esa charla, ¿qué más Miguelito? Y yo, aburrido, ¿no? Con toda la negatividad del mundo. Mamá, joder. Y el tipo me dice, me encanta que le esté pasando eso. Inmediatamente a mí una lucecita se me alumbró, la luz del Espíritu Santo, y dije, este hombre es candidato para participar en ese encuentro tan divino que es Emaús. Me acuerdo mucho que mi esposa me ayudó a arreglar la maleta para ir, y yo de reacio, yo no quiero ir a esa pendejada. Ya dan una llamada al celular de Janet porque yo no tiene celular mío ya pagado. Y era la esposa de mi papá, mi madrastra. Yo salió, ¿qué hubo, mona? ¿Cómo estás? Y me dice, hijo, acaba de suceder un milagro. Su papá iba caminando por un pasillo de la clínica y por el otro pasillo venía su tío Gilberto. Se volvieron a encontrar, los dejaron abrazar y no se veían hace más de 14 años o 13, no me acuerdo. Se volvían a ver después de mucho tiempo porque ellos estuvieron juntos nomás en Miami, pero cuando ya fueron condenados los separaron. Y entonces volvieron a reencontrarse y los dejaron hablar y bueno, pienso que para ellos fue muy agradable y para nosotros también. Pero él recibió la noticia justo el día que llegó a Emaús, justo antes de entrar. Entonces, wow, esto ha sido un milagro. Y ahí sí dije, voy para adentro sin importarme lo que sea, porque eso ya tiene una magia que no puedo explicarla. Pero es porque se encuentra con Dios. Entonces eso le da la tranquilidad, la paz y la calma en su espíritu, que es lo que necesitamos todos. Y por eso hoy, Miguel, Andrés es otra persona. Yo creo que ese momento que para mí fue un milagro, que me motivó a seguir al retiro, ese momento fue un milagro no para mí, era el milagro para ellos dos. Era un momento de poderse despedir porque nadie sabía lo que iba a pasar 3 años después, que era la muerte de mi tío. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades, sin máscaras. Muy duro pensar en mi papá, en el lugar donde está, cómo se sentía con la muerte de su hermano, que no sabía. Entramos a la recta final en la vida de Miguel Rodríguez, hijo de uno de los hombres más buscados por la justicia, Miguel Rodríguez Orejuela, a quien tiene 8 años de no ver. Su padre fue extraditado del país y está cumpliendo una condena en Estados Unidos. A nosotros nos asiste el derecho a poderlo ver desde la condena que él tiene, porque en el acuerdo que él firmó tenemos derecho a unas visas humanitarias, pero esas visas han sido negadas. El gobierno norteamericano ha castigado a la familia. No debería ser así. Por lo menos deberían concederles la visa humanitaria. Uno de los golpes más duros de su vida fue la muerte de su tío Gilberto Rodríguez Orejuela.
La Agencia Federal de Prisiones confirmó que este martes 31 de mayo, Rodríguez Orejuela falleció en el Centro Médico Federal Butner, complejo carcelario donde cumplía su pena. Me derrumbé horrible. Me derrumbé muy fuerte, porque aquí era el tío, no lo que hubiera hecho, lo que pasó. Eso. Era familiar, era una parte importante de tu familia, de la génesis de todo. Muy duro pensar en mi papá, en el lugar donde está, cómo se sentía con la muerte de su hermano, que no sabía. A la hija, un recluso le informaba que estaba muy enfermo, muy delicado de salud, y un 31 de mayo, en la noche, la llamaron ella llamó a alguien allá y le dijeron que lo habían sacado a una clínica y que parecía que había muerto. Ya por el día 1 de junio se confirmó la muerte de él. Lógicamente que después el proceso de la llegada de don Gilberto acá a Colombia también fue un proceso largo, duró muchos días para poder recibir a don Gilberto acá y que sus familiares estuvieran tranquilos y pues hacerle todo el proceso del sepelio y todo. Hoy en día, Miguel vive una vida ajena a su pasado. Esas experiencias lo fortalecieron y le dieron un norte a su existir. Es un gran miembro de familia y vive orgulloso de la educación que le dio su papá. Es una persona que ha luchado de tratar de salir adelante por sus propios medios y su profesión, de poder generar lo que necesita su familia. Ya no vivo con miedo. Ya no tengo miedo de nada. Le tengo miedo a Dios. Y yo creo que es lo que el destino y lo que Dios marque para la vida de él. Yo creo que él ha tenido arrepentimiento en su corazón de sus errores. Los ha pagado como un hombre, ¿sí? Los ha pagado con creces, con sangre, con dolor, con la tristeza de no poder estar al lado de sus nietos, de sus hijos, que es lo más importante para él. Cuando menos lo esperaba, todo cambió. Una conversación con un amigo le creó una nueva perspectiva a su corazón. Llega a mi vida una persona, un señor, que tenía una fundación y me dice, yo estoy haciendo una campaña sobre el perdón en Tuluá. Sería muy bueno si tú puedes ir a la cárcel de Tuluá a hablarle a las mujeres internas sobre el proceso del perdón. Y yo no lo dudé y le dije, sí, vamos. Llego y me recibe el director de la cárcel. Es un placer tenerlo acá. ¿Cómo hace? Entonces yo me sentía raro porque yo fui durante 10 años a las cárceles de Colombia y a mí nadie me decía bienvenido. Yo iba a una visita normal, sino que era el empezar a sembrar o a aportar un granito de arena para construir un tema diferente. Y no lo medí. Y el tipo me dice, su testimonio es tan importante que ya no quiero que hable para las mujeres. Le tengo todo el patio 1 para usted solito. Dios santo. La resocialización existe. Y eso es lo que Miguel Andrés ha querido mostrarles a los presos cuando va a las cárceles a decirles, yo les vengo a lavar el corazón, o sea, que somos capaces de hacer otra cosa y salirnos del crimen. Y deberían haber 1000 Migueles, ojalá. Esa es la tarea que está desarrollando Miguel, además con varios seminarios donde quiere contar desde lo que vivió, lo que sufrió y cómo lo transformó en una muy buena oportunidad para el país. Yo solamente dije, ya estoy aquí, Dios, necesito tu respaldo porque no puedo caer en vergüenza. Se da el tema, me monto no era una tarima, era la iglesia. Yo les dije de dónde era, quién era, cuál era mi origen, quién era mi papá. Y yo creo que en su imaginario pensaron, esto nos va a hablar de la mafia, ¿sí? Y era todo lo contrario. Una vez hablé yo con un director de una cárcel y me dijo que Miguel era pues una persona súper inteligente, que sus conferencias llegaban al alma. Siempre dio conferencias para los derechos que tenían los presos y las obligaciones que tenían. Es testimonio vivo de una situación que nuestro país desafortunadamente ha vivido. Hay otras familias, muchísimas familias que tienen la misma situación. Entonces yo creo que hay que multiplicar transmitir ese mensaje en muchas partes. Él es un líder. Y él
se niega como a aceptar ese liderazgo. No sé si es por el miedo del estigma, ¿no? El llamado a la reconciliación incluyó lo que él nunca imaginó, tener un encuentro pacífico con el hijo del peor enemigo de su familia, Pablo Escobar Gaviria. Y con esa posibilidad de recomponer el rumbo y de ser un ejemplo para nuestro país fue muy, muy valioso, sobre todo porque no se hizo en otro lado, se hizo en la Comuna 1. Con la anuencia de ambos, conversamos, hablamos teóricamente, él me decía, ole, yo no puedo creer que esté dando con vos, y yo tampoco, pero sigamos hablando. Y de esa manera entablamos una amistad desde el respeto. Yo creo que con él no hubo necesidad de conocernos mucho, porque hemos tenido historias de vida paralelas. Entonces él sabe lo que yo he vivido, y yo entiendo perfectamente lo que él ha vivido también. Y la gente que empezó alrededor como que no entendía cuando empezaron a decir es que él es Miguel Rodríguez y él es el hijo de Pablo Escobar. Entonces se regó la bola y ellos entraron al escenario donde estábamos con todos nuestros muchachos. Él dice que ellos eran los enemigos, o sea, que Pablo Escobar y los Rodríguez eran los enemigos y juntarse esos hijitos en son de paz, a dar un mensaje de paz. O sea, es que el solo hecho que ni siquiera hablen. Yo le digo a él, es que el solo hecho que ni siquiera hables, sino con tus actos, el ya abrazarse con él, el de estar juntos, ir allá, es demasiada inspiración. Se siguen encontrando en eventos a favor de la paz y la reconciliación del país. Ellos buscan crear herramientas de reconciliación para construir una mejor sociedad. Cada uno trabaja por su lado, con un postulado que es, en el caso particular, en el caso personal, es temas de reconciliación, temas de fomentar diferentes maneras de pensar en los jóvenes, en las nuevas generaciones y en estas actuales. Y un camino para poder enseñar ese tema no es soportarse en la historia que uno vivió, sino en uno cómo poder despertar el interés de que la gente pueda emprender y buscar otra oportunidad de vida. A Sebastián hay que reconocerle eso y a Miguel Andrés, que fue el promotor de ese encuentro más, porque yo creo que ese es un gran mensaje a la sociedad colombiana de que podemos y somos capaces de reconciliarnos. Si dos familias como esta, bajo la responsabilidad de dos muchachos, están diciendo, ¿eso hay que pararlo? Entonces los chicos, yo creo que hicieron como catarsis, como, ¿esto está pasando? ¿Eso es real? Pues hagámoslo. No somos ejemplo de nada, pero podemos aportar lo que nosotros dos, unos simples hijos de alguien que cometió errores muy grandes, el poder decirle a la sociedad, oiga, nosotros podemos darnos la mano, podemos abrazarnos, podemos compartir y hablar. Que lleguen dos figuras de estas con el peso que tienen, con lo que simbólicamente representaron para estas dos ciudades, para esa rivalidad de Cali, de Medellín, de los caleños y los paisas, que está en el fútbol, en el regionalismo y en este caso pues en los carteles, para ellos fue muy, muy significativo por esa posibilidad de identificarse con ellos y decir, es que es posible, es decir, vamos por el buen camino y no estamos equivocados en ese rumbo que tomamos. Sin duda, la vida le ha dado grandes lecciones. Es un hombre que ha visto de frente el dolor y que también ha conocido el alto precio que se paga por los errores. Él decidió tomar un rumbo distinto al narcotráfico y mostrar que la vida hay que vivirla con un propósito, plena y honestamente, para que realmente valga la pena. Definitivamente de nada valen los millones detrás de unas rejas. Que te admiro, que gracias por apoyarme también a nosotros con nuestra fundación y pues que te amo demasiado. ¡Mua! Ese testimonio vivo se transmite a muchos jóvenes de este país que necesitan conocerlo para que no caigan en esa situación, para que sigan un camino de estudio, de preparación, de ser personas útiles a la sociedad y esa lucha tienes que seguirla dando. De verdad, eres una persona a la cual nunca te quitaré el saludo, eres un gran amigo, sabes que te llevo en el corazón y bueno, yo creo que lo que estás haciendo es lo correcto.
deseando de que sigas con tu emprendimiento, con el desarrollo de tus empresas, con los seminarios en transformación, con los seminarios de motivación, y que ese potencial tan grande que tienes tú como Miguel Andrés puedas mostrárselo al mundo. Yo no sé, pues si habré dicho mucho, habré dicho poco, pero sí te voy a decir algo, que lo dije desde el corazón, como tú me has enseñado. Dios te bendiga, hermano mío. Creo que a veces Dios nos manda puntos de encuentro, y en ese momento que yo necesitaba que alguien viniera y dijera que el tema de reconciliación y de la paz en un territorio que ha dejado tanta sangre de tanta gente, usted hubiese dicho sí, ese es un mensaje para los procesos que venimos acompañando. Muchas gracias, parcero. Dios le bendiga. Pues una manifestación de gratitud también por ese encuentro que realizamos acá y por esas posibilidades de seguirnos encontrando alrededor de este tipo de procesos y seguir caminando juntos en relación a esos procesos de vida de ellos allá, pero también lo que sea en los sectores populares como el nuestro. Espero que la luz que ilumina el camino sea como la del sol y que usted siga brillando para el mundo como lo está haciendo después de Maús. Le quiero decir a Miguel que nos sentimos muy orgullosos de él, todos, su padre también, y que siga adelante. No hay ninguna vida que sea insignificante, todas tienen un propósito. La realidad es que para todos nuestros problemas son cosas fuertes de enfrentar, pero después de cualquier tormenta viene la calma. Y no es condicionar la mente a vivir en el problema. Uno puede preparar la mente para soltar esos problemas y vivir bonito. Así habla, como dice mi esposa, vivir bonito. Hoy yo veo el poder estar en familia, el poder compartir con mis hijos, el poder estar con mi nieta, el poder estar con mi esposa, el poder disfrutar de una buena cena, de una buena bailada de salsa, ¿sí? Ese para mí es el verdadero poder hoy en día, esa es la enseñanza que me da la vida.